En este video vamos a hablar de Sigmund Freud y el malestar en la cultura. Es un ensayo metapsicológico que, conjuntamente a Totem y Tabú y Psicología de las Masas y Análisis del Yo, conforman la metapsicología freudiana. Intenta dar cuenta de cómo la cultura nos permite convivir en sociedad, refrenando nuestros impulsos más primarios, pero de esta forma, a través de la represión, genera, por lo tanto, un malestar. El principio de realidad se impone sobre el principio de placer. Esto genera un sufrimiento. Por ejemplo, intenta ser solucionado por la religión. La religión propone una desvalorización de la vida terrena y una voluntaria renuncia o inhibición de las pulsiones. Pero esto obviamente genera incluso mayor malestar. ¿Cuál es entonces el rol de la cultura? La cultura, mediante el Estado, la familia, propone a través de la coacción la represión del goce pulsional absoluto y desenfrenado. A través de la imposición de estos límites al placer se genera este mayor displacer o malestar, volviéndose algunos a elogiar el estado primitivo, diciendo que era un estado de paz, de armonía, de placer o de hedonismo, olvidando que además de ser coactiva, la cultura es protectora. La cultura nos permite convivir juntos y colaborar, compartiendo lazos sociales. Estos lazos nos permiten agruparnos. Los lazos propuestos por la cultura son sexualmente sustitutivos, es decir, son de fraternidad, son de amor, son pulsionales, pues hay deseo, hay eros, pero la meta está inhibida, es decir, es una desviación pulsional. Entonces, la cultura tal vez no nos permita ser felices por este malestar, pero nos permite sobrevivir juntos con otros. Claro ejemplo de estos lazos lo son la familia, una agrupación política. Los acontecimientos de la actualidad vuelven a imponer la necesidad de reflexionar en torno al texto que vamos a trabajar, que es el malestar de la cultura. Texto esencial en la medida en que constituye el punto culminante del cuestionamiento que hemos hecho, una relación entre el malestar de la cultura y la verdad, que se impone como una estructura liminal de la civilización y sus instituciones. En este caso, hemos relacionado la educación y la política. Según el Diccionario Introductorio de Psicoanálisis Lacaniano, la verdad es uno de los términos más complejos del discurso de Lacan. Hay algunos puntos básicos, claros y constantes en la concepción lacaniana de la verdad. La verdad es siempre la verdad del deseo, y la meta del tratamiento es llevar al analizante a articular esta verdad. La verdad no se guarda en algún estado de plenitud en que el analista revele al analizante, por el contrario, se constituye gradualmente en el movimiento dialéctico de la cura en sí. En oposición a las tradiciones de la filosofía clásica, Lacan dice que la verdad no es bella y que conocerla no es necesariamente beneficioso. Si bien él habla de la verdad en singular, no se trata de una verdad universal, sino de una verdad absolutamente particular, peculiar de cada sujeto. No obstante, más allá de estos puntos simples, resulta imposible dar una definición unívoca del modo en que Lacan usa el término, puesto que funciona simultáneamente en múltiples contextos. Bueno, mi nombre es Karen Paola Delgado Sánchez, pertenezco a la Federación de Estudiantes Universitarios FEU Colombia, que a su vez hace parte de la Unidad Nacional de Estudiantes de Educación Superior, UNES, plataforma que ha impulsado el paro universitario en Colombia y que está en la mesa de diálogo con el gobierno nacional. Bueno, nosotros como estudiantes universitarios realmente vemos la necesidad de que se siente esa mesa a dialogar, y obviamente nosotros tenemos una idealización en cuanto que se cumpla el pliego de exigencias que por más de un año hemos construido desde las diferentes universidades del país. A participar pues de esta pequeña entrevista donde puedo exponer unos puntos
que desde mi experiencia como psicoanalista pues podría aportar tanto de la práctica clínica como desde la misma teoría. La cuestión de la verdad es algo complejo, ¿sí? Porque partiendo que la verdad hace parte de una dicotomía. Tú no puedes hablar de la verdad sin referirte a la mentira, ¿sí? En ese sentido, podríamos decir de que nosotros habitamos en un mundo de mentiras más que de verdades. Te sugiero leer a Derrida. Jacques Derrida es un filósofo que fue crítico de Lacan y que mediante su crítica ayudó o coadyuvó más bien como a avanzar a la teoría lacaniana que venía estructurando precisamente desde el orden simbólico. Y Derrida trabaja la mentira a partir de lo que es el entendimiento de la realidad basado en la política justamente, ¿sí? Hay una analogía que hace Freud entre lo que es la educación, la política y el psicoanálisis, cuando él dice o alude que hay 3 tareas imposibles de realizar, que son educar, psicoanalizar y gobernar. Entonces, cuando Freud plantea eso, pone en el mismo nivel estas 3 disciplinas dentro del campo de lo imposible. ¿Y por qué lo ubica dentro de lo imposible? Porque vislumbra de que hay algo que siempre escapa, ¿sí? Y precisamente eso que escapa es la verdad, ¿sí? Que puede ser visto desde muchos puntos. Cuando tú te enamoras de alguien, por ejemplo, tú idealizas a alguien. La idealización corresponde a un campo que se llama la ficción, que no es una mentira en sí misma, pero que alude más a aquello que oculta una verdad. La verdad nunca aparece evidente, digámoslo así. La verdad siempre se oculta, siempre se esconde, ¿sí? Julia Kristeva, su otra filósofa, ella plantea inclusive que la verdad no tiene cabida en el mundo en el que vivimos, ¿sí? En el campo de la política, por ejemplo, cuando hay campañas electorales, llegan los políticos y te hacen promesas. Todo el mundo sabe que están mintiendo, ¿sí? Todo el mundo lo sabe. Entonces dicen, no, los políticos son ladrones, son corruptos, vienen a decir mentiras. Todo el mundo lo sabe, pero aún así los eligen, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa verdad no tiene cabida. No hay ningún político que llegue y te diga, mira, yo vengo acá para que votes por mí porque yo te voy a robar tu plata, te voy a aumentar los impuestos, voy a reducir los presupuestos de las políticas sociales, ¿sí? Nadie te dice eso, ¿ya? Porque esa sería la verdad, porque la historia de la política, que es lo que nos muestra o nos mostraría que todos los políticos lo que hacen es exactamente eso, ¿sí? Y ninguno ha hecho cosa distinta dentro de lo mal llamado democracia. Todos llegan a reducir los impuestos, aumentar los impuestos, reducir el presupuesto de políticas sociales y a robarse el erario público, que son los 3 principios que regirían allí. Todos hacen lo mismo, pero ninguno te lo dice explícitamente. Van con promesas, ¿cierto? Pero la gente sabe que en esas promesas no se va a cumplir nada. La gente sabe que le van a robar, que le van a aumentar los impuestos y que le van a reducir el presupuesto de políticas públicas, de políticas sociales. Pero aún así los eligen. Y hablamos, profe, que siempre esto se presenta en el consciente del ser humano, o hay una parte del inconsciente que como se presenta también. Y es que el punto es ese, que ni siquiera es en el inconsciente, porque es algo muy consciente. Cuando tú escuchas a la gente decir es que todos los políticos son ladrones y todos son corruptos, ahí no está hablando el inconsciente, son muy conscientes de eso. Si te das cuenta, el problema no es de que sea inconsciente, el problema es de que la verdad, como dice Kristeva, no tiene cabida, ¿ya? No tiene cabida en la sociedad. Entonces, si el político corrupto dijera, hola, yo vengo aquí a robarles, todo el mundo se reiría y no creería, ¿ya? Sí, realmente ¿Por qué? Porque hay un nivel de credibilidad en el lenguaje que la gente resiste a creer, porque la gente prefiere creer en las mentiras, ¿sí?